Yo te voy a invitar a que estés atento. La palabra de Dios siempre es para nosotros. No pienses que es para alguien más. Es para nosotros. Tampoco pienses que es solo para ti. Es para todos. Amén. Por eso predicamos verso a verso, a que nadie diga, ay, el pastor me sabía esto y me lo está tirando a mí. No. Es Dios quien sí te lo sabe y te lo tira a ti. Sí, amén. O sea, eso no hay duda. Entonces, hemos estado viendo cómo Dios nos eligió. Somos sus elegidos, ¿verdad? A través de su presciencia, de cómo Él vio antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a creer en Cristo Jesús y por eso somos, ¿qué? Elegidos. No somos elegidos antes de que creamos en Jesús. Somos elegidos una vez que creemos en Jesús. Pero eso lo vio Dios desde antes de la creación del mundo. Él ya sabía que tú ibas a venir a Jesucristo y que ibas a creerle. Por eso eres su elegido. Por eso eres santo. Por eso eres apartado para Él. Por eso eres nación santa. Por eso eres linaje escogido. Amén. Por eso somos sacerdocio. Somos sacerdocio, porque Él nos dio esa autoridad. Amén. Entonces, con este conocimiento, Dios, a través del apóstol Pablo, empieza a darnos una serie de indicaciones, porque Él sabe quiénes somos y sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer, en qué cosas a veces adolecemos. Pero Él nos enseña y nos pide. Así que veamos qué tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y tu deseo es que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor, porque tu voluntad siempre es buena y perfecta. Y es para gloria tuya y de gran bendición para nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, que hagamos a un lado todo tipo de paradigma y que, bendito Padre, recibamos tu palabra con fe. En el nombre de Jesús así sea, Padre. Amén. Bien, entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos a partir del 13. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda la institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué es lo que vemos aquí que Dios quiere? Primero, Él dice por causa del Señor. ¿Por qué por causa del Señor? Porque a través de lo que Él hizo en la cruz, a través de su resurrección y a través de que nosotros creímos en Él, de que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces dice, por causa del Señor, debido a que somos sus santos, sus elegidos, su nación santa, su sacerdocio, dice, por causa de esto, de que ustedes son salvos, por causa de esto, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. ¿A quién? A todas las autoridades. A toda autoridad nos tenemos que someter. Esto no lo recibe la gente de afuera que no cree en Jesús, quien no lo ha recibido como Señor y Salvador. Pero esto es un mandato de Dios para nosotros. Debido a que somos salvos en el Señor, nosotros debemos de respetar, honrar y obedecer a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque es Dios quien las ha puesto. No se pusieron solas. Creen que se pusieron solas, pero no. Dios las ha levantado para que cada uno de nosotros
entendamos que es por el propio bien de toda la nación, de todo el pueblo, no solo del cristiano, que ellos aparezcan, para que ellos puedan impartir justicia. Justicia a favor de aquellos que son obedientes a la ley, a las leyes humanas, y también justicia para aquellos que violan las leyes humanas. Entonces, para eso son puestos. Pero tú y yo, como cristianos, como salvos en Cristo, somos llamados a obedecerles. Entonces, no debe de haber en nosotros el rechazo a hacerlo. Porque a veces alguien se pasa un alto, va en su auto, se pasa un alto y de todas maneras se pone al brinco. ¿Sí o no? Se ponen groseros con las autoridades. Una vez vi a una señora, ya se quería pelear con los policías. Estaba defendiendo a su esposo, pero ella era la que se quería pelear de manos. Entonces, nosotros no somos llamados a desobedecer, sino a respetarlas, porque ellas han sido puestas por Dios. Es la autoridad que Dios ha puesto para gobernar. Es verdad que a veces no te cae bien algún gobernante, pero te digo una cosa, nosotros no tenemos que estar juzgándolos mal. Nos damos cuenta de cosas que no están mal, pero nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a cada gobernante. Tenemos que hacerlo. Así como Dios nos enseña que seamos obedientes a nuestros padres cuando somos adolescentes, niños, jóvenes, así también Dios pide que con las autoridades nosotros nos sometamos a ellas. Amén, familia. ¿Esto te interesa? Tiene que interesarte, porque además Dios sabe que es bueno para ti. Él lo sabe. A veces la gente no se quiere someter a la autoridad, en especial a las judiciales, pero de repente les entra en ellos el enojo y sorpresa, te va como en feria. Así que tenemos que tener cuidado. No nos sometemos por temor a ellos, sino que nos sometemos en obediencia a lo que Dios nos enseña. Amén, familia. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros seamos buenos ciudadanos. Tenemos que dar buen testimonio afuera. La gente tiene que ver a Jesús en tu vida. La gente, la sociedad tiene que ver que tú eres diferente. ¿Por qué? Porque eres cristiano. No es cualquier cosa llamarse cristiano. Porque el cristiano es aquel que reconoce lo que hizo Jesús en la cruz. Y no fue cualquier cosa lo que hizo. Así que honremos a Dios. Recordemos que ya que somos cristianos, tenemos esta obligación. Es un deber. No es si queremos, es un deber. Amén, familia. Fíjate cómo se dirige a nosotros. Verso 15, 16 y 17 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Otra vez, debido a que nosotros somos llamados en Cristo, debido a que somos salvos en Cristo, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Hay un mandato. Debemos callar ¿a quién? A los ignorantes e insensatos.
¿Cómo los vamos a hacer callar? A través de nuestro testimonio. Hay mucha gente que si tú le vas a hablar de Jesús, te rechaza inmediatamente. En especial cuando son conocidos. Y a veces te dejan de hablar. Te ignoran, no quieren saber nada de ti. Y si es posible hasta te echan diabladas cuando vas caminando. Murmuran de ti. ¿Sí o no? Bueno, a mí me ha pasado. Pero, ¿sabes una cosa? Es importante que nosotros demos testimonio con nuestra manera de vivir. ¿Quiénes somos? Ya les hablaste. No quieren, se enojan, se molestan, porque se sienten atacados. Se sienten agredidos, porque creen que se les quiere arrebatar sus adicciones, su forma de ser con la esposa, de que la golpean o cualquier otro tipo de cosas, o que es un zángano. Pero, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Que nosotros debemos de vivir de tal manera que podamos brillar. Y ellos, aunque les moleste esa luz de Jesús en ti, van a poder verla. Va a ser llamativo. Porque el vivir bien delante de la sociedad no lo hace cualquiera. Lo hace aquel que es salvo en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Que llamemos la atención, pero dando buen testimonio, no haciendo mal las cosas. Es muy triste que alguien te diga, yo conozco unos cristianos, viven en tal lado, y esa familia dice que es cristiana, pero hace esto, esto, esto y esto. Yo sí les digo, ¿cómo sabes que son cristianos? Es que ellos dicen. ¿Y qué es lo que ellos hacen? No, pues hacen esto, 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 esto y esto y esto. Bueno, si es como tú dices, entonces no son cristianos. Estás haciendo un juicio equivocado. El cristiano no es así. Ellos no son cristianos. Si es como tú dices, porque hay muchos que son mentirosos. Ni siquiera son así esas familias, sino todo lo contrario. Y con tal de hablar mal y vituperar el nombre de Dios, hablan ese tipo de insensateces. Pero es importante que nosotros no debemos de hacer mal las cosas, no vivir mal, no dar mal ejemplo. Porque ahora somos ¿qué? Llamados en Cristo, por eso somos salvos. Y el salvo vive como tal. No podemos nosotros hacer a un lado nuestra responsabilidad. No podemos. Por más que queramos ignorar esto, no podemos, porque hay un llamado de parte de Dios. Debemos de actuar de esta forma. Tenemos que redarguir sus corazones. ¿Y cómo lo vamos a hacer en nuestro diario vivir? Ellos van a ver, ¿sí? Y no solo el incrédulo, sino aquellos que en ocasiones pueden llegar a una congregación y decir, ¿cómo? ¿A poco tengo que participar ayudando? Bueno, no es a fuerzas, pero sí hay un llamado que Dios te dice, que debes de servir. Si tú sirves a Dios, la gente lo va a ver. Con eso das buen testimonio de que Dios es verdadero, porque si no fuera verdadero no le sirves. Pero como Dios es verdadero, entonces yo le sirvo, porque es un Dios de verdad, que es real. Por eso nosotros tenemos que dar buen testimonio ante la sociedad. ¿Cómo nos conducimos ante la sociedad? Subes al camión y ves a una mujer y le das el asiento. Es difícil. Subes al camión y ves a los jóvenes. Ven que se sube una persona mayor de edad y cierran los ojos, así como que están durmiendo.
pero se quedan con el celular aquí prendido. ¿Qué onda? De verdad me da risa. Pero tú y yo no podemos hacer eso. Tú y yo somos diferentes porque somos salvos en Cristo. Y entonces lo que hacemos es, ¿cuánto voy a tardar parado de aquí a allá? ¿20 minutos? ¿15? ¿Media hora? ¿Cuál es el problema? Va a llegar el momento en que me siente. Así que voy a hacer caso a lo que mi Dios quiere. Y Dios quiere que vean a Jesús a través de mi vida. Por eso yo tengo que brillar. Tengo que brillar. ¿Sí? Pero brillar porque la luz de Cristo está en mí. Y entonces ellos puedan ver que eres diferente. Mira, ese señor tiene 62 años y en lugar de que se pare el joven, se para él. Sí, yo tengo a Cristo. Me voy a cansar por unas cuantas paradas, por favor. Pero es triste ver que los jóvenes no lo hacen. De verdad. Cierran sus ojos, todos. Una vez los vi así de frente. Es increíble. Iba una señora cargando. 2 bolsas llevaba. Son increíbles. Y las esposas agarran así al novio, al marido joven, lo agarran así como que va durmiendo. Bueno, pero tú y yo, familia, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y nos corresponde redarguir su corazón y su mente. Y por eso es que nosotros damos buen testimonio. Nosotros no tenemos problemas con las autoridades. ¿Por qué? Porque sabemos respetarlas. Tenemos que cumplir con todas las leyes que se nos demanda a cada uno de nosotros. Que es que el otro hace esto, es que aquella hace esto, es su problema de ellos. No somos igual. Pero es que aquel también es cristiano. No importa, esta palabra es para ti, tómala para ti. Es tu relación con Dios. Tu relación es personal. Y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Amén. Así que tenemos que honrar a las autoridades. Pero en especial honramos al Rey de Reyes. Amén. Entonces hagamos esto, familia. Hagamos esto, sometámonos a las autoridades y tengamos claro, familia, que como salvos en Cristo somos llamados a vivir una vida en obediencia, ¿sí?, a todo el gobierno humano, y tenemos que dar testimonio ante toda la sociedad, ante toda la sociedad. No lo hagas porque te ve alguien, hazlo porque Dios es quien te da esa orden, porque es un llamado de Él. Y el resultado llega tarde o temprano, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Entonces, familia, nosotros tenemos que estar teniendo en nuestra mente que somos salvos en Cristo, y por lo tanto todo lo que Él nos manda a realizar, porque aquí lo dice como salvo, entonces tenemos que poner en práctica todo lo que Él nos pide. A eso somos llamados. Verso 15. Dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres, ¿qué? Insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente.
Pues, ¿qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ok. Parece ser que en aquel tiempo muchos de los cristianos o que llegaron a la fe cristiana eran esclavos. Y ellos, en ocasiones, yo me imagino que declaraban o comentaban con otros y decían, ya no aguanto a este patrón. A lo mejor decían, lo odio. ¿Por qué? Porque esos patrones eran terribles. En la época de nuestro Señor Jesús, el gobierno era romano, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y en la época de esta carta escrita, quien gobernaba era Nerón. Entonces, había un gobierno muy terrible, pero al cual se tenían que someter. Pero también se tenían que someter ¿a quién? A sus amos. Y ellos padecían mucho. Pero aún así Pedro le está diciendo que se sometan. ¿Es fácil someterse a patrones que son ogros, gandallas, que además los golpeaban? ¿A patrones que además se burlaban de su fe en Cristo Jesús? ¿A patrones que además querían obligarte a que tú profesaras su fe de ellos, de adorar a otros dioses? No era fácil, pero aún así ellos tenían que someterse a ellos. No solo a los que eran buenos patrones, sino aún aquellos que eran difíciles de soportar. Yo no sé si tú has tenido patrones, yo creo que sí, has tenido patrones o patrón. Jefes inmediatos. Y a veces algunos son afables, como dice la Escritura, pero a veces hay unos que son, como dicen por ahí, odiosos. ¿Sí o no? Irritantes, que nomás los ves y ahí viene este. ¿Sí o no? Yo trabajé 10 años en una fábrica textil como obrero y durante 8 años tuve un jefe inmediato porque la empresa era muy grande. Pero ese hombre era muy buena onda, era afable. Éramos amigos, podríamos decir. Pero 2 años que estuve ahí, los últimos 2, tuve un jefe inmediato que era tremendo. Me cambié de departamento para ganar más. Pero ese hombre era terrible. Y desde que llegué ahí a trabajar con él, que empezó a quererse pasar de listo. Y era duro. Trabajaba yo en máquinas textiles. Me tocaba cubrir 3 máquinas, cada una de 180 usos. Tenía un ayudante, pero no solo para mí, sino para otros 3. Y en una ocasión recuerdo que me mandaron a que trabajara un hilo que de verdad, ese es como para llorar y decir, yo mejor hoy no trabajo. De verdad, porque ahí se trata de hacer los nudos rápido, pero es un tipo de nudo que no puede ser como el nudo ciego. Ay, las uno y no, porque como eran para hacer telas para casimir, eso aparece y entonces eso ya no servía. Y cuando alguien hacía eso, investigaban hasta que daban con él o ella. Bueno, este hombre me puso 2 máquinas con un hilo que de verdad no puedes atender ni siquiera bueno, cuando mucho podrás atender una quinta parte de una máquina. Yo tenía 2. Cuando llegué, ¿por qué me pusieron estos? Vamos, así el jabalí dijo que te tocaba a ti. Bueno, así le decían. No tengo yo que arrepentirme de eso porque yo no le puse el jabalí. Pero, ¿sabes una cosa? Ese hombre la había agarrado contra mí y
a las otras personas les daba un mejor hilo, que incluso podían a veces estar trabajando las máquinas y no se rompían durante un rato. Pero en esa ocasión yo dije, ¿qué te pasa? Ya hasta te vuelas la barra, ¿no? Y entonces le dije al ayudante, oye, le digo, ¿sabes qué? Que vente para acá, vas a trabajar conmigo. Dice, no, ya me dijo el jabalí que no, que tengo que trabajar con ellos. Ah, sí, sí. Ok, ve y háblale al secretario general del sindicato, de ahí de la empresa. Y dije, si este hombre no quiere que trabaje, no trabajo. La máquina prendida y todos los usos rotos. O sea, no había producción en una de esas máquinas. Nada, nomás daban vueltas. ¿Sí? Lo que quiero que veas es que a veces hay jefes que son irritantes o patrones, que son terribles. Pero también Dios nos enseña que no debemos de tomar venganza. Y yo dije, ahora que se quede así y a ver cómo le va también a él. Y a él lo castigaron 3 días. A mí no, porque yo estaba sindicalizado. Pero ¿sabes una cosa? No podemos actuar así. Porque Dios me está diciendo, aunque tú tengas la razón, aunque tu jefe sea aunque sea el jabalí, ¿sabes qué? Tú no tienes que ser igual. No tienes que tomar venganza. Sino que lo que necesitas es servir, trabajar, como Dios nos ha enseñado, como si lo hiciera para Él. Y aguantar. Porque si yo no aguanto, entonces, ¿dónde está un mérito para mí? No hay recompensa. Si yo me porto igual que ellos, no hay recompensa para mí. ¿Dónde está el fruto? No lo hay. Actúo como ellos. Y nosotros tenemos que aprender una cosa, familia. A veces, porque aquí Dios nos está llamando a que tenemos que sufrir con tal de que nosotros podamos dar testimonio a otros, para que esas otras personas a través de tu testimonio se conviertan a Cristo. Y a veces aquí, cuando hablan de estos esclavos y de sus amos, ellos tenían que sufrir, tenían que dar honra a Dios. Y a veces el cristiano dice, no, ¿yo por qué voy a sufrir? ¿Yo por qué tengo que cargar? ¿Yo por qué tengo que hacer otro tipo de trabajo? Pero Dios nos enseña a que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Tú y yo, familia, debemos de recordar que Jesucristo sufrió. Él padeció. Y por lo tanto, a nosotros no nos debe de extrañar esto. Si nosotros queremos ser aprobados, entonces tenemos que actuar como Él nos está pidiendo. Y eso no debe ser una carga, sino entender y recordar que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que recordar lo que vimos apenas, que somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Lo vimos la semana pasada. Y que va a venir una recompensa para nosotros. Entonces, a veces no nos gusta estar haciendo el bien a las demás personas si yo tengo que trabajar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el verso 21? Pues para esto fuisteis llamados. O sea, Él nos deja recalcado esto. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente, justamente. Amén. Entonces, a veces nosotros no queremos padecer nada en favor de otros. Después, si ya padezco un buen, tengo muchos problemas, aflicciones, ¿por qué tengo que padecer aún más? Pero se nos olvida lo que hizo Jesucristo. Jesucristo entregó su vida en la cruz. ¿Cuántas veces sientes tú que eres el más pobre, el más insignificante, el que está tirado en el piso y que nada le sale bien y que no recibe nada de bendición? Que se siente desprotegido por Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo hago esto, hago lo otro. ¿No reaccionamos así? Que levante la mano el que nunca ha pensado así. Todos hemos pensado eso. Nos sale de repente. Pero el Señor nos está diciendo que todos los que hemos creído en Él, los que somos salvos en Cristo, estamos llamados. Fuisteis llamados ¿a qué? A padecer. Porque también Jesucristo padeció. Hay gente que con un problema se siente que está en el suelo y no puede salir del fango. Y que sufre y sufre y su mente no le da para más. Y sí, pues puede ser un problema muy grande, muy duro, muy difícil. Pero aún así, Dios te está llamando a hacer otras cosas. Aún ahí tirado, no estás padeciendo como padeció Jesús. Si sientes que padeces mucho, solo voltea y ve a Jesús y su cruz. No a Jesús en la cruz, Jesús está reinando en los cielos, sino a Jesús y su cruz, o sea, lo que Él padeció. Y entonces te vas a dar cuenta que no has padecido tanto. No has padecido tanto, sí, pero Él padeció por ti y padeció por mí. Así tú y yo podemos entregar nuestra vida sirviendo a otros. El próximo domingo tenemos ¿qué? Cita. ¿A qué? Al limpiatón. A buscar ¿qué? Darle una mejor apariencia a todo. A todo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Y yo por qué? Como por qué tengo que lavar esa silla donde se sienta cada 8 días mi hermana Rosy. ¿Por qué? Pues porque la hermana Rosy también hace otras cosas y te trae de allá abajo los refrescos, los diferentes cosas, pero ahí está sirviéndote para que tus hijos no salgan a la calle por allá y los corran el riesgo de que los atropellen o que alguien se los lleve. Aquí está. Y así cada uno de nosotros debemos de tener eso en nuestro corazón, de que debemos de servir a otros. Eso es dar la vida en favor de otros, en especial por la iglesia. Acabamos de ver que debemos de amar a todos, pero en especial debes de amar a la iglesia, porque son tu familia, es la familia de Dios. Y entonces, mi hermano Francisco hoy no está aquí, pero siempre está sirviendo a los demás. Puede hacer otras cosas, pero dice, no, yo tengo que servir al Señor. Y así muchos aquí, muchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nosotros servir a los demás, aunque esto a veces nos sea como un poco de carga. No importa que sea carga. Dios sabe que tú puedes hacerlo porque Él te va a dar las fuerzas y las capacidades para realizarlo. Eso es real. Solo tenemos que ser valientes y creerle.
Jesús jamás pecó. Él es inmaculado. Pero sufrió y padeció. Con tal de que nosotros fuéramos salvos, Él tuvo que cargar todo tu pecado. Con tal de que tú no sufrieras. Y Él no le dijo a Dios, yo no quiero padecer allí en la cruz crucificado. No, porque me va a doler mucho y voy a padecer mucho en mi carne. No. Lo que Jesús no quería en el sentido de su relación con Dios es que Dios, su Padre, en un instante no estuviera con Él, porque Él iba a cargar todo nuestro pecado. Por eso dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y la voluntad era que cargara ese pecado, que estuviera un tiempo, un momento, un instante, cargando todo ese pecado, para que tú y yo seamos salvos. Entonces, familia, hagamos lo que Dios nos pide, porque es un mandato. Hay muchas cosas que Él nos pide, pero que nosotros ignoramos. Los hermanos de la alabanza tienen que llegar temprano a estar ensayando para que ellos junto contigo estén alabando a Dios. Y así necesitamos obedecer al Señor, porque somos sus hijos, somos sus santos apartados para su servicio especial. Amén, familia. Entonces, vamos a dar todo lo que tenemos que dar, y hay que servirle a Dios y hay que servirle a su obra, a su iglesia. Amén. Verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjate, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. ¿Por qué tenemos que vivir a la justicia? Porque ya fuimos sanados por su sacrificio en la cruz. Por eso, nada más por eso. Porque ahora, a través de su herida, tú y yo somos salvos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Es una gran bendición. Y debemos de estar contentos y alegres cuando vemos esto que Él nos habla. Él me ha dado todo. Entonces, creo que yo también puedo servirle. Porque no es de si quiero. El que es salvo en Cristo es llamado a servirle a Dios y a realizar todo lo que nos ha hablado. Amén, familia. Entonces no debe de haber peso en nuestro corazón. Ya hablamos que unos hermanos se acuestan en la madrugada porque tienen que enviar ¿qué? El devocional. Y al otro día hay que trabajar. O hay que ir a la escuela y trabajar. Son cosas que a veces no vemos, pero que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestro corazón. Estar dispuestos a servir en la obra de Dios. Para eso fuimos sanados. Ya no somos igual. Ya no estamos llenos de pecado. Todavía pecamos, pero ya no nos gozamos en el pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre de mí. Si yo peco es porque yo quise. Pero ese pecado no me obligó, antes me obligaba. Porque tenía autoridad sobre de mí. Pero ahora ya no. Hoy tengo el Espíritu de Dios en mi vida, que puedo decir en el nombre de Jesús, yo no voy a realizar este pecado. Entonces, familia, es importante que nosotros tengamos claro que hemos muerto al pecado. Romanos 6:2, ¿qué dice la palabra de Dios? 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado.
Ya no puedes vivir en Él, practicándolo. Ahora vives escuchando la voluntad de Dios y practicándola. Amén. Gloria a Dios. Entonces, familia, si nosotros estamos muertos al pecado, nuestra manera de vivir tiene que dar un fruto. Y ese fruto es que nosotros amemos a Dios y amemos a las personas. Si amamos a Dios, amamos su obra. Si amamos a Dios, amamos su palabra. Es decir, amamos su voluntad. Amén. Y si amamos su voluntad, amamos a las personas. Y si amamos a las personas, les hacemos el bien. No el mal, sino el bien. No cerramos los ojos, sino hacemos el bien. Amén. Entonces, tenemos que estar listos. Tenemos que ser capaces de brillar y de enseñar a los que nos rodean a que también brillen. A tus hijos, a tus jóvenes. Yo a mis hijos les decía, a ver, párate, dale el asiento a la señora. Cuando estaban chavos, párate, está chavo. Sí, pero tienes que enseñarlos. Tienes que enseñarlos, aunque no les parezca, pero tienen que aprender. Es que se pueden molestar, no importa. Tienes que enseñarlos. Y si aprenden, aprenden. Amén. Entonces, familia, vamos nosotros a tener claro que Jesús llevó nuestros pecados. ¿Sí? Y los llevó porque nos ama. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, pero lo hizo en favor nuestro. Así nosotros podemos hacer por otros otras cosas, y esos otros otras cosas. Cada uno participando en el cuerpo de Jesucristo. Cada uno siendo parte de la iglesia. Jesús es la piedra angular, lo vimos, ¿sí? Hace 8 días. Pero nosotros somos parte de esas piedras con las que Dios construye su iglesia. Cada uno, no te fijes en los demás, porque hay gente que ni sabes que está sirviendo a Dios. Es una realidad. Y hay unos que tienen varios ministerios y no lo sabes. Así que nunca estemos fijándonos en las demás personas. Fíjate en ti, en que tú puedas hacer lo que Dios te está pidiendo. Y siéntete contento, contenta de glorificar a Dios a través de tu obediencia, a través de tu amor a Él y de tu amor a tu prójimo. Amén, familia. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos aquí eran ovejas descarriadas? Que levanten la mano. ¿Quién no era oveja descarriada? Todos fuimos ovejas descarriadas, según lo que dice Dios. Está escrito. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. No dice que alguno no, todos. Porque nacemos ¿con qué? Con el pecado original. Si no, Jesús no hubiera venido. Con una que no hubiera sido descarriada, Él no hubiera venido. Porque todos pueden. Entonces, volvimos a Jesús, porque Él murió en la cruz por nosotros. Pero ahora es que nuestro pastor. Ya no somos esas ovejas descarriadas. Ahora escuchamos la voz de nuestro pastor y hacemos la voluntad de Él. Amén. Él es el obispo de nuestras almas. Es decir, Él es el administrador
de nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos das tu palabra, bendito Dios, y nos enseñas a que, como salvos, bendito Padre, vivamos en obediencia, Señor, a todo gobierno humano. Que vivamos, bendito Dios, callando la ignorancia de aquellos hombres insensatos a través de nuestro ejemplo. Que vivamos obedeciendo, bendito Dios, a nuestros patrones, no solo a los buenos, sino también a aquellos que son injustos. Gracias porque como salvos en Cristo, Señor, tú nos has llamado a padecer a favor de otros con amor y con perdón. Gracias porque como salvos en Cristo, tú nos has llamado a vivir en la justicia dada, bendito Dios, por tu herida en la cruz. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a ser agradecidos por la salvación dada por tu Hijo Jesús, Señor. Bendito seas, Padre. Te amamos y te bendecimos y reconocemos que podemos realizar todas estas cosas porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de ser salvos. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.